Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo del webinar ChatGPT, revolucionando el uso real de la IA. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Daniel Vázquez Delgado, del Tecnológico Nacional de México. También nos acompañan estudiantes que vemos que en ese momento se están agregando también alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. El ingeniero Héctor Daniel Vázquez, docente investigador enfocado en proyectos de desarrollo tecnológico basado en sistemas mecatrónicos y sistemas inteligentes, especializado en algoritmos de visión estereoscópica en tiempo real. Actualmente es miembro activo en el cuerpo académico Competitividad en las organizaciones y en el Sistema Nacional de Investigadores en México. Doctor Héctor Daniel, bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces con este webinar. Permítanme, les comparto mi pantalla. Y creo que ya está, perdón. Bien, docentes y estudiantes de la Corporación Universitaria de Minuto de Dios, Uniminuto, allá en Villavicencio, Colombia, y también del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, aquí en Chiapas, México. El tema de hoy vamos a estar abordando acerca de esta herramienta que se llama ChatGPT, cómo ha revolucionado, ¿no? este uso, bueno, de IA ya en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Bien, para empezar vamos a comentar acerca de una introducción bastante general acerca del tema. Cuando nosotros hablamos de ChatGPT, estamos hablando que los desarrolladores de esta propuesta o esta innovación tecnológica de inteligencia artificial se desarrolla a través de OpenAI, ¿no? Existen dos versiones que están trabajando actualmente. La primera versión es la 3.5, que es totalmente gratuita, solamente hay que hacer el registro a través de un correo electrónico, confirmar a través de un número telefónico y listo, ya tenemos ahí el uso de esta versión 3.5, ¿no? Que es una versión un tanto limitada por los años que tiene de información y no está tan actualizada. Por lo tanto, esto lo hace como que la versión gratuita, ¿no? Y existe una versión que es la 4.0, que, pues bueno, ya viene en las versiones premium y está integrado actualmente con Microsoft ahí a través del Bing. Entonces, ¿para qué nos sirve ChatGPT así de manera general? Bueno, pues nos ayuda a generar estas respuestas y mantener un tipo de conversación con un prompt donde a veces logramos obtener algunas respuestas bastante significativas, bastante coherentes, obviamente en un idioma o en un lenguaje, en un idioma de los muchos que se hablan en el mundo, pero también en un lenguaje bastante natural que vendría siendo los establecidos, ¿no? Como idiomas. Antes de empezar directamente con ChatGPT, vamos a hablar acerca de qué es la inteligencia y qué es la inteligencia artificial. Y aquí encontramos dos definiciones que a mí al menos me gusta. La primera, pues tiene muchísimos años, siglos, que se ha definido, ¿no? Esta definición de inteligencia y nos dice que la inteligencia es la actividad que permite adquirir ciencia, ¿no? Y es un postulado que hace Platón. La siguiente es una definición de inteligencia artificial donde nos habla de la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Entonces, si partimos de aquí, vamos a comprender que las capacidades cognitivas que cada ser humano tiene, primero, son diferentes. No todos tienen las mismas capacidades y esto precisamente hace que se desarrollen las diferentes habilidades que hay. Si nos vamos desde el procesamiento de la educación, nos dicen que existen aproximadamente
8 tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia que pueda poseer, por ejemplo, un futbolista como es Messi, pues no es la misma que tal vez pudo tener Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de inteligencia donde específicamente para desarrollar ciertas actividades, pues son un tanto más inteligentes que otros, ¿no? Y en general, pues todos tenemos un promedio de inteligencia. Bien, existen algunas categorías de la inteligencia artificial y están estos 4 primeros cuadrantes. O bueno, estos 4 cuadrantes que son bastante básicos. En el primero nosotros encontramos aquellos sistemas que piensan como humanos. En el segundo cuadrante encontramos los sistemas que actúan como humanos, que son prácticamente los del lado izquierdo. Y estos que están o estas dos propuestas que se hacen del lado izquierdo van a medir el éxito en términos de la fidelidad en cuanto a la forma de cómo van actuando los humanos. Mientras que los de la derecha, que son los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que actúan racionalmente, eh, toman como referencia un concepto ideal de inteligencia, ¿no? Que a esto nosotros, a partir de ahora, le vamos a llamar racional, ¿no? Que viene precisamente del razonamiento. Y cuando nosotros nos vamos al concepto tal vez muy básico, este, así en palabras sencillas, el razonamiento es la elección correcta de una acción. Entonces, cuando nosotros razonamos es porque estamos tomando la mejor decisión de las muchas que pueden haber para obtener el mejor resultado, ¿no? Es decir, eh, si nosotros estamos tal vez a punto de salir, pero no sé, es en época de lluvia, por ejemplo, y no llevamos paraguas, sabemos que vamos a regresar mojados, ¿no? Entonces, lo ideal es tal vez llevar un paraguas o en definitiva tal vez no salir, ¿no? Va a depender mucho de cómo se pongan las calles, ¿no? Pero todo esto, este análisis que nosotros hacemos es precisamente pensar racionalmente, ¿no? Es tomar las decisiones no solamente por inercia. Y aquí quiero poner un ejemplo claro de cómo es actuar solamente como un ser humano y hacer un razonamiento de un ser humano. Por ejemplo, si nosotros hablamos en estos 3 conceptos de inteligencia artificial, machine learning, en deep learning, lo que vendría a ser la parte que se asemeja como de la inteligencia artificial, como a un ser humano, es cuando nosotros estamos estibando ladrillos, pero los ladrillos no son nuestros, ¿no? Simplemente alguien nos pide de favor que nosotros bajemos algunos ladrillos o blocks para construcción y empezamos a moverlos. Entonces, en este proceso nosotros estamos actuando o la inteligencia artificial se enfocaría en este ejemplo, ¿no? Empezamos a descargar el camión la camioneta donde vienen los ladrillos y los movemos de un lugar a otro. Lo que hemos hecho, tal vez, si no sabíamos cargar ladrillos, pues ahí lo aprendemos, resolvemos un problema y tomamos la decisión de bajar estos ladrillos. Pero si nosotros damos un paso más allá y nos vamos a un poco más en el interior de la inteligencia artificial, a lo que nosotros vamos a llamar machine learning, que ya empieza a utilizar algunos modelos estadísticos y que empieza a alimentar, ¿no? el aprendizaje con respecto a los datos que nosotros tenemos, entonces ya no solamente bajamos ladrillos, ¿no? Entonces ya empezamos a contabilizar cuántos ladrillos hemos bajado. Entonces, si yo bajo 100 ladrillos de un camión donde habían 500 ladrillos, entonces, pues ya empiezo a tomar como que datos estadísticos. Ah, yo bajé más que el otro, o aquel no está bajando, aquel va caminando lento, aquel no está haciendo esfuerzo. Entonces ya empezamos con un poquito más de razonamiento a decir qué proporción estoy descargando de ladrillos con respecto a los demás, ¿no? Que también están trabajando. Y existe un área aún más en el interior que se llama Deep Learning. Entonces, si por bajar ladrillos a nosotros nos pagaran
cierta cantidad, entonces, mientras más ladrillos baje, diría mi inteligencia, pues voy a ganar más, ¿no? Y entonces ya empezamos a hacer como que un modelo donde nosotros digamos, bueno, si en cada viaje, en lugar de estar bajando solamente 2 ladrillos, uno en cada mano, entonces voy a bajar tal vez 3 o voy a hacer el esfuerzo por llevar hasta 4, ¿no? Para que haga menos viajes y pueda obtener tal vez más fuerza, ¿no? A la hora de llevarlo, porque estoy cargando más, pero ya empezamos a desarrollar precisamente estos modelos. Si ahora llevé 3 y hago esto en tanto tiempo, voy a tener estas cuentas y al final de que yo termine, me van a pagar tanto por hacer esto. Entonces, desarrollamos prácticamente nuestros propios criterios con respecto al aprendizaje, ¿no? Y esto significa que no desde un principio nos va a salir bien el estar cargando todos los ladrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, pues tal vez no tenemos ni la fuerza, no tenemos ni la experiencia, es más, tal vez algunos ni siquiera lo hayan hecho, ¿no? Pero después de algún tiempo, nuestra fuerza se empieza a incrementar, nuestro modelo se empieza a hacer como que más fuerte. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio me lleva a una condición en la que se va fortaleciendo, ¿no? Entonces, los músculos van creciendo, tal vez mis manos se van haciendo un tanto más ásperas que ya no me lastimo con al momento de cargar los ladrillos, ¿no? Entonces, prácticamente este sería el desarrollo que humanamente nosotros tendríamos con respecto a la inteligencia artificial y a los modelos que empezamos a construir basados en la misma experiencia que nosotros vamos teniendo. Bien, una vez que he explicado esto, vamos a regresar nuevamente con ChatGPT, donde, pues aquí prácticamente lo que están utilizando en esta tecnología son algunas redes neuronales donde desconocemos la cantidad de datos de entrada, reconocemos las capas que pueda tener. Las capas son la cantidad de datos que se interconectan para que llegue del principio hasta el final, hasta la salida que nosotros tenemos. Entonces, pueden existir muchos datos de entrada, como aquí lo podemos ver en color verde, y a través de ello, capas ocultas, que son las que están en color amarillo y las color rojo o rosadas, no sé cómo las logran ver. Entonces, esto es lo que están utilizando y que prácticamente es abordado desde desde la idea humana, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros tenemos algunas ideas, prácticamente estamos pensando o estamos interconectando nuestras neuronas, ¿no? Entre esta conexión de una neurona con otra neurona se llama sinapsis. Entonces, cuando se une una neurona con otra, se empieza a entretejer varias neuronas de tal forma que llegan a ser una red. Por eso se llaman redes neuronales, que en este caso serían artificiales, y las que poseemos en nuestra mente son totalmente naturales. Entonces utilizan la parte de inteligencia artificial, utilizan la parte de machine learning, que ya lo veíamos en la diapositiva pasada, estos modelos estadísticos, y le van dando poco a poco la alimentación de los datos y la generación de nuevos datos para que puedan dar una respuesta favorable. También utilizan esta parte de interacción que pueda existir entre el humano y la computadora, que ahora lo vemos a través de un lenguaje natural, de un procesamiento del lenguaje natural, donde si nos vamos, por ejemplo, a una escala, siempre que hablamos, por ejemplo, de cualquier lenguaje de programación que estemos aprendiendo, por ejemplo, vamos a estar aprendiendo Java, vamos a estar aprendiendo Python, el lenguaje que nosotros estemos hablando se llama precisamente lenguaje porque existen algunas palabras que son reservadas, algunas palabras que unifican una idea para que alguien más o algo más lo logre entender. Entonces, en el procesamiento del lenguaje natural, es cuando nosotros como seres humanos nos comunicamos con otra persona, donde tal como nos enseñaban en algún grado más inferior, ¿no? Aquí en México sería la primaria, para que una comunicación exista, debe de existir un emisor, un receptor, a través de ellos un canal de comunicación
un mensaje que se tenga que brindar de un emisor a un receptor, y este mensaje debe de llevar un código, y este código debe de ser entendible por ambas partes. Aunque la distancia nos separa entre México y Colombia, por lo menos el idioma no nos separa, ¿no? Tenemos un idioma que es el español, o es totalmente entendible entre nosotros, y pues no hay dificultad aquí con respecto a utilizar a un traductor, o que alguien tenga que haber aprendido el otro idioma para que nosotros nos comunicamos. Entonces, cuando nos comunicamos con una computadora, recordemos que una computadora solamente entiende de pulsos eléctricos que son representados a través de ceros y unos. Entonces, para que nosotros lleguemos de, es- de estos ceros a unos, siempre nos vamos a imaginar como esa pirámide, ¿no? Que en la parte superior está el español, y en la parte más básica está total el código máquina, o el lenguaje máquina que podemos llamar, y todas las conversiones, ¿no? Pasando tal vez por ensamblador, pasando por ah, JavaScript, pasando por Java, por C, por todos los lenguajes que puedan existir, de tal forma que nosotros lo leamos en el español que conocemos, y la computadora lo entienda en los ceros y unos con los que ella entiende, ¿no? Entonces, sin necesidad de que nosotros estemos transformando las letras, transformando las palabras en binario para que la computadora lo esté entendiendo, ¿no? Quien hace este proceso realmente es la misma computadora. Entonces, estas son prácticamente o generalmente las herramientas que utiliza, y todo lo hacemos a través de un chatbot. Ahora, ah, cuando nosotros empezamos ya a abordar el uso de la herramienta, vamos a comprender que existe o bueno, vamos a entender que existe un grado o una capacidad de comprensión que tiene el mismo equipo, y las respuestas que nos pueda dar. En este caso, cuando nosotros, cuando alguien nos pregunta algo, y a veces suele pasar, ¿no? A veces respondemos, por ejemplo, con una pregunta, ¿no? Y por ahí algunos dirían, jamás se responde una pregunta con otra, ¿no? A menos que no te sepas la respuesta. Entonces, la intención precisamente de ChatGPT es brindar una respuesta, aunque en ocasiones que uno le está preguntando, pues también nos dice, ¿sabes qué? Esto excede de la capacidad, o solamente soy una inteligencia artificial entrenada de tal año a tal año, y no te puedo dar más información, ¿no? O sea, es decir, conoce sus limitaciones, y bueno, dentro de esta arquitectura que tiene, vuelvo a repetir, vuelvo a utilizar aquí la parte de las redes neuronales. Cuando nosotros aprendemos un nuevo tema, cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, me costó muchísimo aprender las tablas de multiplicar. Entonces, el proceso de aprendizaje basado en lo que dicen algunos pedagogos como Sorel, nos dice que la repetición es el elemento más importante para que nosotros aprendamos. Entonces, si queremos aprender algo, lo tenemos que repetir, y lo tenemos que volver a hacer, y lo tenemos que hacer nuevamente, ¿no? Hasta que lleguemos a dominar la técnica, el conocimiento de lo que estamos haciendo. Lo mismo sucede aquí en las redes neuronales, que se empiezan a entrenar una a otra. Solamente que este entrenamiento que empieza a tener, o que ya se ha tenido, pues obviamente se va modificando. Por ahí existía un juego que me gustaba mucho, que se llama Akinator. Tal vez alguna vez lo vieron o lo conocieron, donde salía un maguito y empezaba a decir, elige un personaje o piensa en un personaje, y basado en las preguntas que yo te voy a hacer, te voy a adivinar el personaje, ¿no? Entonces empezaba uno dando respuestas muy básicas como sí, no, tal vez, probablemente sí y probablemente no, hasta el punto en el que llegaba al personaje. Y en dado caso que no llegara al personaje, te preguntaba, ok, me equivoqué, ¿quién es tu personaje? ¿No? Entonces ya uno escribía el personaje, lo adaptaba o lo agregaba a esta base de datos que tenía, o preguntaba, ¿qué pregunta fue la que no quedó clara?
de tal forma que hacía más robusto este sistema, ¿no? Por ahí si tienen la oportunidad de descargarlo, se llama Akinator con K, sale un maguito y digo, para pasar unos buenos minutos jugando, ¿no? Y adivinando personajes con alguien más, está muy interesante. Bien, algo más que tiene aquí este ChatGPT es precisamente la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no? Que ya más o menos comenté acerca de esto, que pues bueno, una de las fortalezas que se tiene es esta capacidad de adaptarse, ¿no? Es esta capacidad de, de sobreponer el nuevo conocimiento para brindar nuevas respuestas. Y en sus principios, que también lo voy a mencionar más adelante, pues bueno, estaba entrenado en un concepto general y poco a poco fue aprendiendo algunos conceptos que no deberían de utilizarse porque hoy en día tal vez ya está limitado expresarse de esa manera con referencia a alguna población, alguna eh, identidad de género, entre muchas otras, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Hace que se vaya moldeando con respecto a las culturas que vamos teniendo. Y si hacemos el análisis, por ejemplo, entre México y Colombia, que al menos aquí en México es muy sabido que de todos los países sudamericanos, Colombia es el que tiene mayor similitud con algunas partes de las culturas aquí en México. Entonces, pero digo que haya similitud significa que también existen muchísimas diferencias. Y aunque hablemos, por ejemplo, el mismo español, tenemos un acento diferente. Por ejemplo, algo que me ha llamado la atención allá en Costa Rica, una ocasión que fui, es que ellos no conjugan los verbos, por ejemplo, con el verbo tú, ¿no? Todo es con el verbo eh, usted, ¿no? ¿Qué va a querer usted, ¿no? En lugar de que alguien diga, ¿qué quieres tú, ¿no? Que tal vez suena algo poco relevante, pero es una cuestión cultural, ¿no? Que precisamente esta herramienta tiene para que se vaya adaptando a, a cómo cada persona o cada región habla o interactúa con la herramienta. Bien, ¿cuáles son las limitaciones y desafíos que tiene? Ok, veo una mano levantada, perdón, creo que no había volteado a ver. No sé si No, no ve, no, 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 no bueno, ve, perdón, no, perdón. señor. Ok, continuamos entonces. Veo aquí con respecto a las limitaciones y desafíos que tiene, es que, y lo comentaba tal vez una semana atrás que coincidimos aquí con el ingeniero Leider, muchas veces tenemos amigos, más pasa, ¿no? En los niños que se enteran de una noticia pero no se enteran de toda la noticia, ¿no? Se enteran de una parte de la noticia. Entonces empiezan a contar la historia de la noticia y después empieza la parte, como todos los demás no lo saben o no lo conocen o no lo rectifican, empiezan a creerle. Entonces el otro, como está llamando la atención, empieza a crear más de la noticia que ya no era, ¿no? Este, muchos de los periódicos, de los diarios aquí, pues hacen eso, ¿no? Entonces, como los demás estamos desinformados, empezamos a tomar como que hasta criterios y posturas con respecto a esto, ¿no? Entonces, lo mismo llega a pasar aquí con el chat GPT. Nos empieza a dar algunas respuestas que tal vez no son del todo correctas, todavía tiene equivocaciones. Por ahí hacían un ejercicio con respecto a la generación de código estaban colocando en un video, estaban colocando las pruebas para ver que hicieran una página web que se tratara de X asunto. Y en parte de la codificación, obviamente, tenía algunos errores, ¿no? La idea general era que qué tan inteligente era la herramienta para decir, bueno, ya tengo esta respuesta, entonces solamente copio, lo pego y la teoría dice que debería de funcionar, ¿no? Si es realmente inteligente, esto es lo que debería de estar haciendo. Sin embargo, no fue del todo el resultado.
obviamente hay algunos puntos, vuelvo a repetir, que necesitan una supervisión humana, aunque la herramienta es bastante buena y tiene una base de datos bastante amplia, aún hay respuestas que llegan a ser correctas o que ya no son puntuales, ¿no? Para para estos días. Bien, ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe a que ChatGPT no nos dé la información con precisión? Por ahí hay una frase que aquí en México se acostumbra a decir, o bueno, anteriormente se acostumbraba a decir que en la forma de pedir está la forma de dar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que la respuesta sea bastante precisa, entonces tenemos que preguntarle de manera precisa, ¿no? Entonces, ¿cuándo se llega a equivocar? Cuando alguna de las preguntas que nosotros hacemos se vuelven un tanto ambiguas, ¿no? Es decir, que pueden tener una doble concepción de una idea, ¿no? Que tanto puede sonar que es para la izquierda como puede sonar que es para la derecha. Entonces, mientras no esté establecido realmente la pregunta, no esté determinada, existan datos que no son precisos, sino que están sesgados o están ajustados incorrectamente, pues obviamente vamos a tener esta respuesta equivocada. Bien, ahora, esta parte con respecto a la ética y a las responsabilidades que se pueden tener, eh, aquí sí nos planteamos algunas cuestiones, y ya lo mencionaba anteriormente, que el mismo ChatGPT ha aprendido. Entonces, en una ocasión, igual también le comentaron o le preguntaron si él podía dar una opinión acerca de un personaje relevante de la Segunda Guerra Mundial. ah, si podía emitir tal vez algún comentario, una frase con respecto a este personaje, entonces, o si podía comportarse como este personaje, mejor dicho. Entonces, de un principio logró o lo hizo. Posterior a eso, pues obviamente recordemos que salen siempre versiones, ¿no? 3.1, 3.2, 3.4, por algo estamos en la 3.5. Y un conocido diría, si fuéramos excelentes programadores, no existirían nuevas versiones, ¿no? Entonces, eh, obviamente tuvieron que reentrenar y reeducar, ¿no? Con algunos principios éticos a ChatGPT, de tal manera que no se expresara de forma despectiva para algún sector de alguna comunidad o población. Entonces, existen algunos conceptos que pues, se le han integrado, pero aquí también podríamos hablar con respecto a quién lo usa, ¿no? O sea, es decir, yo, ¿para qué estoy utilizando ChatGPT, no? Y aquí eh, podríamos hablar de las actividades, de los proyectos finales que estamos entregando, de tal vez algún protocolo de investigación, algún artículo. eh, qué tan éticos, qué tan responsables somos con las actividades que tenemos que hacer? ¿Y por qué realmente ya no estamos haciendo el trabajo en equipo y solamente lo estamos haciendo con ChatGPT, ¿no? Entonces, tendríamos que replantearnos hasta qué momento o hasta qué punto es válido que nosotros utilicemos esta herramienta. Si necesitamos, por ejemplo, que nos dé la descripción de una problemática en específico, pues ChatGPT lo va a hacer sin problemas, ¿no? Pero ¿dónde está esta parte de responsabilidad humana en lo que estamos entregando, ¿no? De decir, lo están solicitando o me lo están pidiendo para que yo lo aprenda, para que yo sepa hacerlo. No es el hecho solamente de entregar alguna actividad, ¿no? Hago este comentario con respecto a estudiantes o al sector educativo, porque creo y considero que la mayoría de los que estamos aquí conectados, pues estamos relacionados a este campo académico, ¿no?
tanto docentes y alumnos, pero también puede pasar en algún otro sector de laboral, ¿no? De la parte laboral. O sea, una empresa que se dedique a, no sé, a otras cosas, ¿no? Donde también se pueda utilizar esta herramienta. Bien, ahora, ¿cómo utilizar ChatGPT? Aquí tenemos un ejemplo bastante amplio para que pues nos diga o nos dé un resultado bastante preciso de cómo queremos que, que nos, que nos responda, ¿no? Aunque pueda parecer que es bastante larga la sintaxis de solicitud y no solamente decirle, ¿qué es la inteligencia artificial? Podríamos decirle, actúa con la personalidad de, y hablar, no sé, de una persona experta, ¿no? Por ejemplo, de un desarrollador de software, por ejemplo, ¿no? Luego, la sección de los verbos, o sea, qué es lo que queremos que haga, ¿no? Queremos que eh, no sé, todo verbo es una acción, por ejemplo, redactar, presentar o lo que tengamos que hacer. De forma opcional tendríamos que decirle el formato en el que queremos, lo queremos en un formato de prosa, por ejemplo, o en un formato de poesía, en un formato de canción con una longitud de, no sé, 4 párrafos, 5 párrafos, la cantidad que nosotros queramos, ¿no? O de 200 o de 500 caracteres, dependiendo. Luego, la tarea y objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando que nos entregue como respuesta? Y luego, la respuesta debe de incluir, esto es obviamente de manera opcional, que debe de incluir esta respuesta, tal vez algunos datos relevantes. Si es, por ejemplo, una canción al amor y que también me gusta, por ejemplo, la mermelada de fresa y los bombones cubiertos de chocolate, pues bueno, quiero que en mi respuesta incluya amor, mermelada de fresa y chocolates cubiertos, perdón, bombones cubiertos de chocolate. Luego viene el estilo de escritura, que también es opcional, ¿no? Con qué tono de voz queremos que lo haga, no sé, en una forma imperativa, ¿no? Como una tipo orden, que lo haga de forma interrogante, no sé, como se nos venga, ¿no? La idea, una voz dulce, una voz cálida, de una forma formal o de manera informal. Y hacia quién lo vamos a dirigir nosotros, ¿no? Va a ir dirigido al presidente de la República, va a ir dirigido al director de una u otra institución, va a ir dirigido hacia un público joven, hacia tal persona. Entonces, esto también nosotros le podemos decir, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a condicionar, digo, y es la idea general, ¿no? Condicionar cómo queremos que se comporte esta herramienta. Y finalmente, pues aquí les dejo un ejemplo. O sea, este es el ejemplo bastante amplio y un ejemplo algo sencillo que les puede servir por ahí es esta, ¿no? Actúa como, le decimos el rol que queremos que actúe, como un inventor, como un escritor, como un experto en inteligencia artificial, como no sé, un ganador de premio Nobel, como un cantante, como un artista, eh, como un futbolista, como, no sé, la idea que nosotros tengamos o el rol que queremos que nos dé la respuesta, pues así tendríamos que hacerlo, ¿no? O no sé qué pasaría si le pusiéramos tal vez que nos los ponga como un estudiante, ¿no? De tal grado, ¿no? Con respecto a la capacidad que podría tener, ¿no? Tal vez los de primero están empezando en la carrera, los de octavo, séptimo son tanto más avanzados, entonces pueda que tengan mayor conocimiento, ¿no? Bien, la siguiente sería crea una tarea.
crea un ensayo, crea una presentación, aunque no nos da exactamente la presentación ya hecha para descargarla en un PowerPoint o en un PDF, al menos sí nos dice, este es el texto que podría llevar o que llevaría nuestro, nuestra presentación, ¿no? Si queremos hacer el post de un blog, un resumen, un post para redes sociales, la secuencia de un correo, una carta dirigida a una persona en específico. Entonces, eso es lo que le vamos a decir cómo lo debe crear. Y finalmente, muéstralo, preséntalo, enséñalo en también lo que nosotros queramos, ¿no? Obviamente hay formas de cómo obtener tal vez unas gráficas, unas tablas, un texto enriquecido, los diagramas de Gantt, las diapositivas que ya mencionaba anteriormente, solamente en un archivo de texto que pues ya al estar interactuando entre ellos nos presenta esta forma, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer el uso de la herramienta. En este caso yo ya estoy logueado aquí. Aquí nos dice, en esta parte, nos dice algunos ejemplos de lo que nosotros podemos escribir. Una de las ventajas es que obviamente nos responde tanto en español, nos responde en inglés y supongo que nos ha de responder tal vez en francés y en muchos otros idiomas más, que pues en lo personal no conozco todos los idiomas, pero por lo menos en inglés y en español que he interactuado con ChatGPT, sí nos da esta información. Bien, vamos a escribirle entonces que actúe con el rol de un, de un poeta. Vamos a decir, actúa como un poeta. Bueno, vamos a decirle primero que nos escriba un poema dedicado al mango. Es la primera actividad que va a hacer en este ejemplo. Si se dan cuenta, solamente fue una pregunta muy general. O sea, dinos que un poema dedicado al mango, ¿no? Oh, mango dulce y exquisito, dice, fruto bendito, color incito, tu piel dorada y suave al tacto, despiertas en mí un amor desenfrenado, ¿no? Bajo el sol tropical, tú maduras, llenando de alegría nuestras mesuras, tu aroma embriagador, irresistible, nos invita a saborear lo irrepetible, ¿no? Entonces, aquí está, nos hizo un poema que pues sí tiene rima, pero tiene seis párrafos, ¿no? Entonces, vamos a modificarlo, vamos a crear otro nuevo chat, pero ahora le vamos a decir que actúa como un poeta medieval. Luego le vamos a decir y crea un poema sobre el mango. En un poema sobre el mango en 3 estrofas en formato de texto, vamos a poner. Y empieza a escribir ya bueno, aquí ya se pasó de 3, no, ¿cuántos? 3 estrofas, bueno, hizo 4, pero ya la forma en la que escribe es diferente, ¿no? Oh noble mango de piel dorada, fruto exquisito, no, aquí está, Oda al mango, ¿no? Este es poeta de mango. También escribió el mismo, ¿no? No escribió el mismo, pero sí es muy parecido, ¿no? Oh noble mango de piel dorada, oh mango dulce y exquisito, bueno, similar, ¿no? Oh noble mango de piel dorada, fruto exquisito de sabor divinal, en tus curvas se oculta
un dulce anhelo que deleita mi alma en su gozar. Bajo el sol radiante y en tierras lejanas creces en esplendor, árbol generoso, y al madurar tu esencia se desgrana, regalando al mundo tu néctar sabroso. Tu jugo es un elixir que embriaga el paladar, un deleite para los sentidos sublime, delicia, y en cada bocado un éxtasis sin par que envuelve mi ser en su cálida caricia, ¿no? Entonces, esto es parte precisamente de lo que comento. Tenemos que irle eh, asignando el rol que tiene que presentar, en este caso, la herramienta. Esto es solamente un ejemplo. La verdad no soy ni poeta ni mucho menos que conozca los estilos, si es medieval, si es de alguna otra época. Entonces, solamente era un ejemplo, ¿no? Ya para ir concluyendo este ejemplo, pero también le podemos decir aquí a ChatGPT que nos haga, por ejemplo, vamos a decirle, actúa como un desarrollador de software y un, crea un arreglo de los diferentes tipos de mango en formato de Java, por ejemplo, ¿no? A ver qué nos presenta, ¿no? Y nos dice, en este ejemplo hemos creado un arreglo llamado Mango Types, o sea, tipos de mango. Dice que contiene diferentes tipos de mango, ¿no? Luego imprimimos el primer y el segundo tipo de mango usando el índice del arreglo. Finalmente, recorremos todos los tipos de mango utilizando un bucle for each e imprimimos cada tipo en la consola. Recuerda que este es solo un ejemplo y puedes modificarlo según tus necesidades, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. Public class, public class mango o el tipo de mango, y tenemos el método main o la clase principal, el método principal, perdón, donde aquí se crea precisamente el arreglo de tipos de mango, los tipos de mangos, que en este caso, pues, como ya lo vimos, es el tipo string y acepta letras y números o una cadena de caracteres, para ser preciso, donde encontramos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 4 posiciones, del 0 al 4, 5 en total, y vamos accediendo a cada uno vamos accediendo en este caso, al 0, que sería el Tommy Atkins, y al 1, que es el Kent, pero igual nosotros podemos modificarle, ¿no? Si aquí le pusiéramos 2 o aquí le pusiéramos 3, ya solamente pasaría a estos de por acá. Y finalmente nos los imprime. Estos son los tipos de mangos disponibles y después hace el ciclo for que había mencionado, donde pues va mostrando cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos también otro ejemplo de algunas de las actividades o algunas de las facilidades que nos puede entregar ChatGPT. Entonces, con estos ejemplos estaría concluyendo esta parte del webinar y regresamos aquí a la presentación. Entonces, no sé si exista alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, preguntar. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me confirma si me escucha? Sí, sí, le escucho. Bueno, sí, señor. Por acá en el chat nos dejaron una pregunta. Brian Danilo Méndez nos dice que si no hay pruebas con la versión Plus. Creo entender que si ya con la versión Plus, que si ya se están haciendo pruebas. Ok, bien, si se están haciendo pruebas, bueno, yo no voy a presentar pruebas porque no tengo no pago ese servicio, pero eh, sí existen ya algunas pruebas donde se pueden integrar, inclusive, por ejemplo, a WhatsApp. Por ejemplo, estaba viendo un video que ya hacen una integración. No lo he probado, honestamente, que tanto nos ayude, y en otras herramientas también.
ya el uso de la versión premium y de la versión de la 4.0, ¿no? Que los mencionaba que está con Bing, que vuelvo a repetir, honestamente no he hecho las pruebas en estas dos versiones, pero ya pronto estaré haciendo ese complemento. Bien, ingeniero. Por acá había visto que un estudiante había levantado la mano, pero pues no sé si finalmente va a ser la pregunta. No sé, Gustavo Adolfo, si va a abrir micrófono. Por acá la profesora Dayana, ya le voy a dar permisos para que abra micrófono. Profe Dayana, ya puede abrir micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Buenas Aprovechando tardes. que están aquí nuestros estudiantes, entonces voy a hacer la siguiente pregunta para que ellos escuchen y se nos guíen también de acuerdo a su respuesta. ¿Cómo podemos guiar nosotros los profesores a los estudiantes con el uso de ChatGPT para que ellos entiendan que es una herramienta de apoyo, más no es la herramienta del copia y pegue y hágame mi tarea? Sí, claro. Yo fui preciso a la hora de decir cómo aprendemos, ¿no? Los seres humanos, y vuelvo a repetir, la inteligencia artificial, todo lo que sale de la inteligencia artificial es basado en nosotros los seres humanos, ¿no? Es decir, la IA hoy en día, por ejemplo, puede reconocer rostros que los seres humanos lo hacemos de muchísimos años atrás. La inteligencia la poseemos nosotros y hacemos modelos que van aprendiendo y tal vez aprenden más rápido que nosotros porque solamente consultan fuentes pero al final la inteligencia natural quien la posee somos nosotros. Y para que nosotros la poseamos, para que nosotros la tengamos, no es salvar las actividades para acreditar una asignatura, es comprender el tema para que eso por default nos lleve a acreditar las asignaturas. Para que tengamos el aprendizaje, necesitamos conocerlo, para que nosotros en el futuro estemos preparados y no tengamos que dejárselo todo a la inteligencia artificial. También nosotros tenemos que estar capacitados en los temas para abordar o dar una respuesta, ¿no? Entonces, es una herramienta, vuelvo a repetirlo, como estudiantes tenemos que comprender que es una herramienta de ayuda, que si necesitamos una respuesta que nos lleve hacia dónde o que nos oriente hacia dónde investigar, pues ahí está ChatGPT, ¿no? Tal vez al maestro no lo tenemos 24/7 y por ahí dijeran aquí me voy a dar un tiro en el pie, ¿no? A veces mis alumnos me escriben y no les contesto al instante o no les contesto en 1 o 2 días, ¿no? Entonces, eh, porque digo, todos estamos en muchas actividades, pero ahí está ChatGPT, ¿no? Que me puede orientar hacia dónde ir a buscar, ¿no? Si necesito una bibliografía, bueno, pues me lo puede brindar más fácil porque tal vez ya no encontré otra solución, ¿no? Pero definitivamente puede ser un salvavidas ChatGPT para el momento, pero no es el crucero que nos va a llevar hasta costa segura, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de comprender y de diferenciar en algo que es momentáneo y que me ayuda por ahora para salir del hoyo, pero no es un viaje seguro que me va a hacer un profesional de, del tema que yo esté estudiando. Gracias, ingeniero. Entonces, vamos creo que con las últimas dos preguntas. Está por acá el estudiante Gustavo Castillo levantando la mano. Y después vamos con Juan Andrés Rojas Salinas. Entonces, vamos primero con Gustavo. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, claro. Profesor, mi nombre es Gustavo Alpo Castillo Páez, soy estudiante del segundo semestre de la tecnología en desarrollo de software y mi pregunta es si lo que mencionó anteriormente sobre preguntarle al ChatGPT de una forma en la que le asignamos un papel se consideran como los prompts, ¿cierto? Sí. Ok, pero entonces debe haber una forma más completa de utilizarlo, ¿no? O sea, en vez de simplemente decirle que asuma el papel, darle cosas básicas, se le podría decir también que asuma el papel y
aparte de que asuma ese papel, darle datos sobre nosotros, como si mismo dijo, que sería el verbo, qué pena. Pero entonces yo digo que sería más completo, ¿no? O sea, si yo a él le digo, asume el papel de un programador profesional y dame a mí como estudiante de tecnología de desarrollo de software del segundo semestre los datos necesarios o un curso un poco completo sobre Java desde cero, tendría la capacidad de irme orientando. Bien, tal vez la respuesta que yo te podría dar corta es sí, sí, podría hacerlo, solamente que tendrías que, vuelvo a repetirlo, muchas de las preguntas que nosotros hacemos no las hacemos correctamente. Y al no hacerlas correctamente es porque no sabemos cómo hacerlas. Es decir, te puede dar todo un temario de cómo ir aprendiendo, pero no cómo ir reforzando el conocimiento. Es decir, te puede presentar los mejores ejercicios y te puede dar la respuesta a los mejores ejercicios. Es más, te podría hasta poner tal vez algunas actividades en casa, ¿no? Para que tú las hagas. Pero la secuencia, a diferencia, por ejemplo, de que tú tengas a un docente que te imparte esa asignatura, es que lleva una secuencia, un- una, una guía de cómo vas a ir desarrollando, por ejemplo, la programación orientada a objetos, ¿no? Cómo vas a empezar desde, tal vez desde qué es una clase, qué es un objeto en sí, cuándo se le llama instanciar, por qué es instanciar, por qué en el momento que instancias una vez no puede ser igual que cuando lo instancias en otro momento, o si son iguales. O sea, es decir, muchas de las incógnitas que van a ir saliendo, o sea, no te las va a presentar de un principio ChatGPT a menos que sepas que existe esa duda, ¿no? O sea, es decir, si tú llegas en un punto en el que nunca tuviste esa duda, tampoco fue problema de la herramienta porque no lo supiera. Simplemente porque si no te lo presentó, tú desconociste que eso existía o que eso era importante, ¿no? Entonces, sí te puede guiar y te puede dar muchas pautas y lo mencionaba anteriormente, los temas no los conoces o no los conocemos a bien porque no somos expertos en el tema y lo que queremos es aprender, pero quien nos va a enseñar no tiene la didáctica, tiene las respuestas, pero no la didáctica de cómo lo vas a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, esta parte de sensibilidad que puede existir en la IA, tal vez pueda no ser tan benéfico porque existen, vuelvo a repetir, sí como que temas muy pequeñitos que parecen no importantes, que al final son muy importantes, y si nunca descubriste esa duda va a existir siempre, ¿no? Entonces, me apuro porque ya quedan 5 minutos. No sé si queda clara la idea, Gustavo, Sí, señor, muchas gracias. para servirte. Bien, bien, ingeniero. Vamos entonces con la última pregunta porque sí, ya estamos con el tiempo. Entonces, Juan Andrés Rojas puede abrir micrófono y con esta pregunta, entonces ya vamos a ir dando cierre a la actividad. Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Salinas, soy estudiante de tercer semestre de Tecnología en Desarrollo de Software y mi pregunta es que ¿cuáles son las principales diferencias entre ChatGPT y otros modelos de lenguaje generativo? Ok, bien, Juan Andrés. Realmente, la diferencia que puede existir es el enfoque, hacia dónde se enfocan y qué tareas qué tareas desarrolla cada una de ellas, ¿no? Podemos encontrar algunas que son de creación de imágenes, otras que son inclusive de música, estas que son de texto, ¿no? Como ChatGPT. Existen muchas otras también de texto que inclusive dicen, bueno, ya no voltees a ver hacia ChatGPT porque existen muchísimas otras, ¿no? La parte de difusión que ha tenido ChatGPT ha sido para mí muy buena. Entran procesos precisamente de marketing, de negocios,
bueno, ayudan a impulsar una tecnología más que otra, ¿no? Y a manera de comparativa voy a ejemplificar, por ejemplo, el Bluetooth y el Zigbee, ¿no? En su momento. ¿Por qué los teléfonos usan Bluetooth si solo alcanza para 2, 3 metros, 5 metros, cuanto mucho? ¿Y por qué no utilizan una tecnología Zigbee que puede llegar hasta los 100 metros, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, comercialmente no les convino el Zigbee o no fue potencializado, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, muchas de las herramientas tienen que ver en el marketing y otras también tienen que ver con respecto a la cantidad de datos que se le ha entrenado para dar una respuesta, ¿no? La cantidad de años o de información en años que pueda tener para que te brinde una respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que considero que son las herramientas o las decisiones que pasan con respecto a qué herramienta utilizar y cuáles tener, ¿no? Al final, vuelvo a repetir, son herramientas complementarias para nuestro proceso de aprendizaje y realmente lo que deberíamos de hacer es tomar todo nuestro conocimiento, el potencial y el desarrollo que podamos tener naturalmente y no lo que nos brinde una herramienta de inteligencia artificial. Bien. Ingeniero Héctor, ¿me confirma si me están escuchando? ¿Me están escuchando? Bueno, ¿sí me escuchan Sí, todavía? señor. Perdón. Sí, Sí, señor, sí, profe. sí. Sí, es que la conectividad por momentos se está molestando. Pues, ingeniero Héctor, de antemano agradecerle de parte del programa de tecnología en desarrollo del software de la Uniminuto en Villavicencio, agradecer por este espacio. Ya es la segunda vez que está con nosotros, entonces entendemos pues las múltiples ocupaciones, pero pues agradecerle por haber sacado este espacio, agradecerle también a los docentes, estudiantes del programa de software que nos acompañaron el día de hoy, también agradecerle a sus estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa que también se conectaron, que estuvieron ahí muy atentos al desarrollo del webinar y por la participación de los diferentes muchachos que estuvieron como muy activos a la charla. Entonces, una vez más, ingeniero Héctor, agradecerle. Una vez más, pues las puertas quedan abiertas para vernos en un futuro en otras charlas y bueno. Sí, gracias. Bueno, bien, entonces ya con estas preguntas que fueron resueltas por el ingeniero y las palabras de cierre, entonces damos por terminado el webinar del día de hoy. Una vez más, agradecimiento a todos los asistentes. Feliz resto de día. Bien. Ingeniero, Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos.